Y bueno, pues vamos a hablar con Ali Ewing en esta su segunda visita a las jornadas. Como siempre dicen Jorge Iván y Ángel, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, como ya ha venido otra vez, deberíamos empezar por la obra que quedó en aquel momento. De hecho, cuando vino, pues el Immortal Hulk se había publicado algo en Estados Unidos, no todavía aquí, así que deberíamos hablar a partir de eso, pero bueno, yo no me parece que sea adecuado, así que como José Manuel y yo dirigimos en este caso la mesa, pues vamos a hacerlo como nos parece que va a ser, pues hablando un poco aleatoriamente pues de sus obras, no necesariamente por orden cronológico, y de su visión y opiniones que os aseguro que son muy interesantes sobre este medio. Pero sí que me queda lo del principio. Quería que para empezar nos contase un poco sus inicios en 2000 AD. Well, there's a few covers going up behind us, which were the very early issues I was in. 2000 AD in the UK was kind of unique among a lot of comics publishers because they take unsolicited submissions. In that what they used to do was they publish their the details of how you could send in a script, for them to have a look at. And if you followed those rules, which were, they wanted Future Shocks, which were 5-page science fiction twist ending stories, or, you could do horror versions or ones that were specifically about time travel. But if you sort of followed the rules and kind of gave them something that they liked, that would go in the comic. It wasn't so much an audition as you were just sending in work, and if they liked it, they'd pay you. And they were kind of unique at the time, and especially even more unique now for doing that. And yeah, I sort of saw. They printed these guidelines in a kind of Christmas special issue in 2001. And I sort of sat down, I wrote something. That was the first thing I ever got published, which was, it was called Scene of the Crime. It was a horror story about a crime scene that sort of imprints on the first person to look at them and drives them to kind of recreate it by murdering people. Sorry to spoil the ending there. And yeah, they liked that. They gave me some feedback that I should cut the word count by half. The balloons were very overwritten and overloaded. But aside from that, Matt Smith, who was the editor at the time, he liked it. He bought it. That was how I started. And from there, I kept sending stuff in through the post. Most of it was rejected. A couple of things were bought. And over time, I'd go to the British conventions. I'd see Matt. I'd ask if there was anything he was particularly looking for. And at first, it was just no, keep sending in the things. But after a while, he started saying things like, "Well, we're actually looking for like a new future war story, or there's this thing Henry Flint has come up with called Zombo, and I think you need a hand with it." So, little things like that, and I sort of slowly worked my way up to writing Judge Dredd. And, that's the 2000 AD part of things. That's about when the American companies started to notice me. Bueno, pues estábamos viendo hace un momento algunas de las portadas de los primeros números en los que yo colaboré en 2000 AD. Las teníamos aquí detrás en pantalla. Y el caso es que 2000 AD es un caso único en el mercado británico. Es un caso realmente extraordinario porque es la única editorial que está dispuesta a aceptar proyectos que no haya encargado a alguien, que no haya solicitado. Básicamente, 2000 AD publican cada cierto tiempo los detalles del tipo de formato de historia que pueden llegar a aceptar. Y tú, si cumples con los detalles y las especificaciones de ese formato, les puedes enviar guiones sin ningún problema para que les echen un ojo y los evalúen.
es lo que luego puede acabar publicándose en la parte de Future Shocks de la revista. Básicamente suelen ser historias de 5 páginas de ciencia ficción y con un giro al final de la historia, con una sorpresa en el guión al final de la historia. También puede ser historias de terror o de viajes en el tiempo y cosas por el estilo. Y el caso es que si les gusta, como os decía, ese guión que les envías, bueno, pues acaba en la revista. No es que te estén poniendo a prueba, simplemente tú les envías el trabajo ya acabado, la historia ya acabada, y si les gusta, te lo publican y te pagan por ello. Y eso les hace realmente extraordinarios, les hacía extraordinarios en su momento y les hace más extraordinarios aún hoy en día. Total, que en el número especial de Navidad de 2001 publicaron una vez más estas especificaciones del tipo de historia que se les podía enviar y cuál era el tipo de formato que había que seguir. Y yo decidí que, bueno, pues iba a escribir una historia y se la envié. Y es una historia que se llama La escena del delito. Básicamente es una historia de entre fantasía y terror en el que la primera persona que ve la escena en la que se ha cometido un delito, pues esa escena se le graba en su interior y le obliga a repetir lo que acaba de ver. Es decir, si ha visto un asesinato, se ve obligado el espectador a cometer un asesinato exactamente igual. Me acabo de dar cuenta que os he destripado el final de la historia, por cierto, pero bueno, en fin, que es lo que hay. Me respondieron a esa primera propuesta de historia, me dijeron, mira, te sobran la mitad de las palabras que has escrito, sobra demasiado texto por aquí y por allá, pero aparte de eso está bastante bien. Así que recorté el número de palabras por bocadillo y Matt Smith, que era el editor en aquel momento, me dijo, pues a mí me gusta, así que la vamos a publicar y me la pagaron. Una vez vi que conseguía publicar una historia, empecé a enviarles propuestas con bastante frecuencia por correo postal y como conocía algunas me las rechazaban, la inmensa mayoría, pero iba viendo otras que me iban publicando y cada vez con más asiduidad. Conocí a Matt de vernos en varios salones del cómic en el Reino Unido y cada vez que le veía le decía, oye Matt, que si os interesa algo en especial, dímelo y tal, y preparo. Y siempre me decía, no, tú sigue mandando las historias por correo. No, tú sigue mandando las historias por correo. Pero cuando ya llevaba unas cuantas publicadas, llegó un día en el que en un salón Matt me dijo, mira, pues sí, estamos buscando algo, una historia bélica ambientada en el futuro. Y yo preparé algo en esa línea. Y luego me dijo, bueno, pues resulta que Harry Sprint ha creado una cosa que se llama Zombo y creo que va a tener problemas para poder seguir desarrollando la serie, así que igual estaría bien que le echaras una mano. Y así, poco a poco, fui ascendiendo en el escalafón de la revista hasta llegar a encargarme de los guiones del Juez Dredd. Y ese fue el momento en el que las editoriales norteamericanas fueron conscientes de mi presencia y se fijaron en mí para empezar a ofrecerme cosas. Y como os explicábamos antes, pues esta conversación pues va a seguir un orden estrictamente cronológico. Lo que pasa es que es la cronología que nos sale de las narices. Y vamos a hablar de uno de los trabajos que han sido recientemente publicados en España, que lleva por título Solo los encontramos cuando están muertos, que no sé si literalmente es la traducción al castellano o no. Y es una obra en la que combina tantos elementos de fantasía, de ciencia ficción, de cosmología, y aún así conseguir esa sensación de trascendencia al mismo tiempo con aventura, me parece que es muy difícil mantener un equilibrio como el que ha conseguido Al. Yo quisiera que nos hablas un poco de esta obra. Well, this We Only Find Them When They're Dead was an idea that had sort of been brewing in the back of my mind for a very long time, since, the last time I was here, really, since 2018. Maybe even a little before. But I remember, asking a couple of different artists about it at cons, not so much here, I don't think, but in the UK, I remember I approached a couple of people, but they were very busy. And then boom, essentially they asked me if I wanted to pitch anything to them. And I had this idea, which at that time was sort of the basics, the kind of, the space gods being,
autopsied and mined for materials by these autopsy ships. These kind of, and crews would be sort of working on this, and one of them would want to go and find a living god. But so I had that, and I just needed an artist, and boom, we're in contact with Simone Di Meo. And his work blew me away, so I was very happy with that. So we got together and we kind of discussed it. And one of the things being specified, because originally I kind of pitched them the first 5 issues, and those 5 issues are kind of a sort of quite they're almost a character piece. They're kind of an elegiac thing. It wasn't quite how they ended up, because Boom kind of said, well, do you have anywhere this story could go if you extended it a little? And I thought, well, if I made it 15 issues, that'd be 3 books of 5, it'd be 3 chapters, and what I could do then is jump forward in time by about 50 years with each new volume, and kind of really chart the course of the future history of this galactic study that had become so dependent on these space gods, and what happens when that comes to an end, how that develops over the centuries, and kind of coming to where we are now. And a couple of issues of that 3rd book have come out in the United States. I'm not sure if they've reached here yet, but again, we've jumped forward in time, and now we're exploring a new aspect of the story that will loop us back to where we began. In fact, I'm actually writing the last issue as we speak. I went up to my hotel room and I did a little work on it earlier in the week. Well, I should have been, down in a cafe signing. And Simone, for his part, has just, he brought his sense of design, and, he's got a great sense of design, he's got a great sense of fashion. He thought very hard about, the ways, art and fashion and culture would sort of change as I was kind of giving him the details on things like the outer colonies, how they'd relate to what we ended up calling the inner worlds, the sort of the seat of government, in the core. And really, he kind of co-owns it with me, and really he's sort of all of the visual sense of it. The great kind of the grandeur of it, that's really all him, because I can kind of, I can see how another artist might not be able to sort of deliver that kind of scale, but Simone, right from the start, right from the earliest days when we were planning it out, he had a very clear idea of the visuals of all of it. So I mean, I really couldn't be happier that Eric Harburn at Boom put me together with him, and got us to expand and extend the story out to that 3-volume thing that it's become. Bueno, pues solo se encuentran cuando están muertos, pues es una idea que llevaba tiempo rondándome por la cabeza antes de convertirse en realidad. Yo creo que ya me rondaba incluso cuando estuve aquí por primera vez, que fue en 2018. Puede que quizás hasta desde antes la tuviera yo en mente. Y tanto es así que le pedí a un par de dibujantes en varias ocasiones en distintos salones, más en el Reino Unido que aquí, pues les pregunté si estaban dispuestos a hacer la realidad, si querían trabajar conmigo en ella, pero resultó que la gente con la que hablaba pues estaba ocupada y no pudo ser. Hasta que hace un tiempo, desde la editorial Boom, me preguntaron si tenía algo que les pudiera presentar. Yo quería trabajar con ellos y quería básicamente poder contar esta historia, y ahí vi la oportunidad de hacer las dos cosas. En la historia básicamente nos encontramos con una civilización que necesita
de los dioses del espacio para sobrevivir, que tienen una serie de naves que los van buscando, pero los dioses espaciales que van encontrando están muertos y las naves se dedican prácticamente a hacerles la autopsia. Y resulta que la tripulación de una de estas naves empieza a plantearse qué ocurriría, qué es lo que podrían hacer para tratar de encontrar algún dios que estuviera vivo. Esto es lo que yo les presenté como propuesta a Boom. Y en Boom me dijeron que vale, que lo aceptaban y que me buscarían un dibujante. Y me propusieron a Simone Di Meo. Y yo estaba absolutamente encantado, porque me encanta su obra y me gustaba mucho la posibilidad de trabajar con él. Una de las cosas también que me comentaron en Boom es que, bueno, lo que yo les había propuesto era para una serie de 5 números y en realidad era casi como una pieza de personaje. Y el editor me dijo, oye, ¿y si en lugar de los 5 números ampliaras la historia, sabrías qué es lo que querrías contar? ¿Hay margen para contar algo más? ¿Sabes cómo acabaría? Y yo empecé a dar vueltas y pensé, mira, lo que podría hacer es un proyecto de 15 números que en realidad fueran 3 volúmenes de 5 números cada uno, 3 arcos de 5 números cada uno, y que en cada arco hubiera un salto temporal. Al final de cada arco, entre un arco y el siguiente, habría un salto temporal, pues en torno a unos 50 años más o menos, y eso nos permitiría ir trazando y contando la historia futura de esta cultura espacial que depende tanto de estos dioses cósmicos, estos dioses del espacio, y ver qué podría ocurrir si se les agotan los recursos y si se acaba esa cultura. Y así iríamos cubriendo además pues un par de siglos de la historia. Ahora mismo estoy trabajando en el final de la serie. Se han publicado los 2 primeros números del último volumen en Estados Unidos y he podido ir explorando nuevos aspectos de esta historia. Además, tengo previsto que cuando se acabe el relato, pues básicamente sea como una especie de bucle que nos devuelva en cierta forma al principio. Ya os digo, estoy escribiendo el último número. De hecho, lo estoy escribiendo aquí en Avilés, mientras durante estos días he subido un par de veces a la habitación del hotel a ponerme a trabajar en lugar de estar abajo firmando, y estoy muy contento por dónde van los tiros. Simone ha sido un verdadero hallazgo como compañero de aventura, porque ha aportado un sentido del diseño que es realmente extraordinario y que ha venido muy bien a la serie. Además, Simone también es muy consciente de cómo evolucionan las modas, tiene mucha sensibilidad en ese sentido y creo que ha sido capaz de aportar muchos elementos al relato que yo concebía. Mientras yo le hablaba de cómo iba la colonización, de lo que ocurría, de cómo iba evolucionando la civilización, de lo que ocurría en las colonias exteriores en comparación con los mundos interiores, que es donde se encontraba la sede del gobierno, él iba concibiendo pues cómo podían afectar los distintos cambios a la moda, a la cultura, a la estética de ese universo. Así que realmente creo que ha co-creado todo conmigo. Es una gozada ver todos los elementos visuales que ha ido aportando y la escala, el tamaño, la grandeza que ha dado desde el punto de vista visual a la obra. Yo creo que pocos dibujantes hubieran sido capaces de dar esa escala al relato, y Simone tenía desde el principio las ideas muy claras desde el punto de vista visual, así que no podría estar más contento que con él como compañero, y agradezco mucho a Eric Urban de Boom el que nos haya unido en esta aventura y que nos haya insistido también para ampliar la historia original y poder llegar a este 3er volumen que está a punto de concluir. Yo tengo que reconocer que una de las primeras cosas que vi tuyas y que reconocí como, digamos, bueno, aquí hay un guionista pues, muy inteligente y que hace cosas diferentes, fue Loki, agente de Asgard. Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a esta serie, si decidiste tú o te fue impuesta ese nuevo aspecto, nueva encarnación de Loki, y en fin, ¿cómo te sientes con esta serie? On that series, regarding that series? Well, first off, I mean that series probably remains the one that I'm proudest of. It's still the one, to this day, it's still the one that the most people have come up to me and told me that it helped them to read that at a time when they needed it. It maybe encouraged them to
take some steps in terms of acknowledging their own identities. I've had a lot of people tell me that it helped them to come out, which is obviously great. The way it happened was that I'd just done a couple of things for Marvel, which were tie-ins, and I think at the time I was already working on Mighty Avengers. It's so long ago that the exact sequence of events becomes a little hazy, but the change in Loki from the old Loki that was to the sort of new young Loki, and through the kid Loki between them. Kid Loki had been who was sort of little boy Loki. This was a while ago, so readers may not remember or may not have come back that far. But that was, I think, Matt Fraction who put that together, or possibly no, it was Matt Fraction who put that together, I'm pretty sure. And then my friend Kieran Gillen, in his Journey into Mystery series, basically told the story of Kid Loki's kind of, I suppose, fall from grace almost, in that the old Loki kind of engineered a scheme to basically replace him. At which point Kieran Gillen took that character into his Young Avengers series, and that was where he aged up into the sort of young man Loki that we have today. Essentially, as far as this is kind of where I enter the picture, so this was already in place. I didn't see it so much as being imposed as continuing the story where my friend left off. So from my point of view, the last thing I wanted to do was turn the clock back and, bring back, the old evil Loki. I wanted to kind of keep this story going, and to an extent that's what Agent of Asgard became about. The kind of the warring... I guess the warring impulses between, wanting to go back to the old classic status quo and wanting to kind of continue with the change, illusion of change, as Stan Lee put it, versus the actual change. And that's been a theme that I've kind of continued with almost ever since, but I'm not sure I ever did it better than I did in Agent of Asgard. But yeah, to actually answer the question, in a sense it was, the company's will that like Loki look a little bit more like Tom Hiddleston, but there was definitely a sort of pull towards maybe turning him back to, the classic comics Loki that we knew, and I was very much not in favor of that. I wanted to carry on in the direction that had already been established. La verdad es que probablemente sea la serie, el proyecto del que estoy más orgulloso de todos los que he hecho. Hay mucha gente que aún hoy en día se me acerca y me dice que leer esa colección les ayudó muchísimo en un momento de necesidad, que era la serie que más les había ayudado cuando estaban pasando momentos difíciles, que les había animado a dar un paso adelante a muchos lectores y reconocer su propia identidad. E incluso ha habido gente que me ha llegado a decir que les ha ayudado a salir del armario. Creo que es una de las series de Marvel, de las que he hecho, de las que estoy más orgulloso. Y ya había escrito para ellos, antes de Agentes de Asgard, un par de proyectos y un par de cosas. Creo incluso que estaba en aquel momento ya encargándome de Mighty Avengers, de los Poderosos Vengadores, pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que ya se había producido el cambio en Loki. Teníamos en aquel momento al personaje atravesando toda una serie de fases en las que teníamos al Loki antiguo, al Loki viejo,
al Loki joven y al Loki niño, que era el que había existido entre el Loki viejo y el Loki joven. Y me explico. Puede que muchos lectores no lo recuerden, pero durante la etapa de Matt Fraction empezó a haber toda una serie de cambios en el personaje. Y mi amigo Kieron Gillen siguió adelante con los cambios que Matt Fraction había empezado en la forma y el desarrollo de Loki, y en su serie Journey into Mystery nos presentaba a este Loki niño y su caída en desgracia. Básicamente existía un Loki antiguo, que era la versión antigua que había en los cómics. Por una serie de motivos había vivido una serie de cambios y lo habían llevado a convertirse en una versión infantil, en un niño Loki. A ese niño Loki lo incorpora Kieron Gillen a la serie de los Jóvenes Vengadores, Young Avengers, y ahí el niño pasa a convertirse en un joven. Y esa era la situación, básicamente, resumiendo, cuando yo entro en escena. Así había evolucionado el personaje en los últimos tiempos, y no es que me lo impusieran desde la editorial, ni mucho menos, sino que eso era lo que ya había ocurrido, y lo que quería era continuar la historia a partir de donde la había dejado mi amigo Kieron. Y no tenía malditas las ganas de volver al Loki que habíamos conocido toda la vida, al Loki malvado, sino que quería poder seguir contando su historia, continuar con esa evolución y seguir adelante contando lo que le ocurría al personaje en la serie de Agentes de Asgard. Había una especie de conflicto entre dos tendencias contrapuestas, una que estaba a favor del status quo, digo dentro de la editorial, una que estaba a favor del status quo y otra que estaba a favor del cambio, o de la ilusión de cambio, como solía decir Stan Lee. Yo quería que no fuera una ilusión de cambio, sino que fuera un cambio real. Y me doy cuenta de que ese es uno de los temas que me he ido acompañando desde entonces, el realmente generar un cambio en los personajes con los que trabajo, esa dualidad entre la ilusión de cambio y mantener el status quo o el cambio real. Y creo que nunca lo he podido hacer mejor que en Agentes de Asgard, que nunca lo he llevado a cabo mejor que en Agentes de Asgard. Y esa dualidad, esas dos tendencias contrapuestas dentro de la editorial, derivaban en parte del éxito que había tenido Tom Hiddleston con el personaje en la versión cinematográfica. Marvel quería un Loki, o parte de Marvel quería un Loki más parecido al de Hiddleston, y parte de Marvel quería que nos olvidáramos de eso y que recuperáramos la versión más clásica del personaje. Y yo estaba muy en contra de lo de recuperar la versión clásica y volver a lo de siempre, y prefería, a partir de los cambios que se habían ido haciendo, pues seguir evolucionando y cambiar lo que ya el modelo ya establecido para generar uno nuvo. Bueno, y ahora vamos a hablar de uno de los trabajos que más he disfrutado en los últimos años. Un verdadero canto a lo que es la maravilla, a la idea de que cuando abres un cómic descubres un universo nuevo, que disfrutas, por supuesto, de aventuras, pero hay algo más. Hay esa capacidad de recuperar una ilusión de lectura. Estoy hablando de un trabajo que lleva por título Los Defensores, que estoy seguro que todos conocéis, dibujado por un muchacho también próximo a nosotros, que es de Gijón, un tal Javi, que está por aquí. Y bueno, yo quisiera que nos hablase de ese trabajo, porque Los Defensores siempre ha sido un concepto de grupo de superhéroes que se alejaba de lo establecido. No había unos componentes fijos, no tenían un enemigo común único. Sus sagas siempre, si podemos hablar de sagas, se caracterizaban por ideas locas. Ese concepto de aventura de los finales de los 70, principios de los 80, desapareció, y es verdaderamente sorprendente que unos más de 40 años después hayan vuelto a recogerse ese espíritu y hayan construido algo totalmente nuevo con ello. Yo quisiera que nos hablase un poco de este viaje a lo maravilloso que han sido Los Defensores. Well, thank you very much. What you said about bringing back the spirit of the 1970s was certainly at the forefront of my mind when we were asked
what we thought about Defenders. I worked with Javier a little bit on Inhumans Royals, and that was such a great experience that I was always wanting to work with him again. And it was, I think we were pretty much, Will Moss approached the both of us, as I remember. Again, my memory is very bad. It's getting as bad as Stan Lee's. So if I've got the exact details wrong, I apologize. But I think Will Moss approached us both, and as to work together as a team, and basically, I think from the start, I was very much relying on Javier's skill and imagination as a storyteller. In fact, we're credited on the book, I think here as well, the two of us are credited as storytellers rather than writer and artist, because so much of what ends up on the page is pure Javier. And basically for my part, the idea from the start was, when I thought of the Defenders, I thought of those wild adventures from the 70s. I thought of that kind of, that almost psychedelic, exploration. People like Steve Gerber, David Kraft, these great experimental writers. So for my part, what I was hoping to do with Defenders was to bring that attitude back, bring that sense that, when you opened up the comic, you'd just be on a journey, you'd be kind of taken on this almost psychedelic adventure. And also, I really wanted to explore, I kind of established that there were sort of previous multiverses before the main Marvel multiverse, and starting with the one that Galactus came from, which of course was, I think it was Lee and Kirby who first established that in a kind of special Galactus issue, which kind of rewrote the earlier story in Thor of his origin. But I kind of wanted to explore back further and kind of go back through all of these different multiverses, and really to kind of have. I knew that to work with Javier on that meant we could just go to places that I wouldn't be able to go to with another artist. Just wouldn't be, not every artist can kind of fulfill that kind of ambition. So we kind of did the 5 issues, and I think what happened was that they thought it'd just be 5 issues and done, because I mean the pandemic happened in the middle of working on it, and we took a long hiatus in production, and then it took a minute to kind of get the cogwheels turning again for me, but so yeah, we. But we ended up with those 5 issues, and when the first issue came out, I think people at Marvel were kind of surprised by how well it went over, and they commissioned a second series, which I don't think has even begun here yet. But a couple of issues have come out in the States. I think there might be another one on Wednesday, or maybe the Wednesday after. But for that one, I think the thinking was, well, we need to go on another psychedelic journey, and this time we're going to sort of go, and whereas before the first series was heavily influenced by the tarot, this one's heavily influenced by Kabbalah, and we're kind of going up the middle pillar of the Tree of Life and exploring, the various sort of Marvel heavenly spaces of Marvel, and seeing how they all fit together. Because, that's bound to be fun. I'm just incredibly glad that there's such an audience for
such a wild book that is in that 70s spirit. So thank you very much for mentioning that in the question. Pues muchas gracias por lo que has dicho, José Manuel. Es verdad que el espíritu de los 70 está muy presente en esta obra. De hecho, era lo que tenía yo en mente cuando me preguntaron qué opinaba de los defensores. Era lo primero que me venía a la cabeza, ese espíritu de los 70. Había trabajado ya con Javier, un proyecto con los Inhumanos, el de Royals, la verdad es que la experiencia había sido fantástica y sabía que quería trabajar, que quería volver a trabajar con él, volver a colaborar con él. Y Will Moss, el editor, nos puso en contacto los dos. Creo que fue así, puede que haya alguna imprecisión por mi parte cuando recuerde bien los detalles, porque empiezo a tener mala memoria, casi a niveles de Stan Lee y todo, o sea que imaginaos. El caso es que pido perdón ya de antemano si no recuerdo los detalles bien, eso que quede constancia, pero a lo que iba. Creo que Will Moss nos puso los dos en contacto y fue él quien nos propuso a los dos que trabajáramos como un equipo. Y yo estaba encantado porque desde el principio sabía de la capacidad que tiene y de la imaginación que tiene Javier como narrador. Tanto es así que aparecemos los dos en los títulos de crédito como narradores. No hay la tradicional distinción entre guionista y dibujante, sino que aparecemos los dos en los títulos de crédito como narradores, porque mucho de lo que hay en la página es puro Javier. Y yo por mi parte tenía las ideas muy claras. Quería efectivamente recuperar ese estilo, ese tono de las aventuras de los años 70 en los defensores, que fueran un tanto psicodélicas, con ánimo de explorar, seguir un poco la estela de lo que habían hecho guionistas como Dave Kraft o Steve Gerber en sus historias. Y en ese sentido era lo que pretendía recuperar en la serie, esa sensación, ese sentido de la aventura en los defensores, casi, como digo, con tono psicodélico, que el lector realmente abriera el cómic y no supiera que eso que se iba a encontrar en el interior, en las páginas. Ya se había establecido tiempo atrás en el universo Marvel que en realidad existen varios multiversos y que encima son multiversos sucesivos en el tiempo, que ha habido multiversos antes del multiverso en el que nos encontramos ahora. Por ejemplo, de uno de esos multiversos anteriores había surgido Galactus, ese era su lugar de origen y eso es algo que establecieron los propios Lee y Kirby en un número especial dedicado a Galactus, que creo incluso que llegó a reescribir en parte la historia del origen de Thor. Pero bueno, que lo que quería era precisamente poder explorar esos distintos multiversos y sabía muy bien por su trabajo que Javier era perfectamente capaz de hacer algo semejante y que eso, la capacidad de trabajar con él, implicaría ir a sitios con los que no podría ir con ningún otro dibujante. No todos los dibujantes están ni de lejos a la altura de semejante proyecto, de la ambición de un proyecto semejante. Total, que queríamos hacer esto además solo en 5 números. Lo que pasa que la pandemia nos pilló en mitad del trabajo y hubo una muy larga pausa en cuanto al proceso de producción. Luego me resultó difícil, a mí por lo menos, volver a ponerme en marcha, pero el caso es que cuando por fin la serie estuvo completa y se pudo publicar y demás, ya desde el primer número funcionó muy bien y en Marvel se quedaron muy sorprendidos con lo bien que había funcionado la serie. Tanto es así que nos pidieron una segunda serie, que aún no ha acabado, han salido un par de números en Estados Unidos. Creo que este miércoles o el miércoles que viene saldrá otro, pero en cualquier caso en este segundo proyecto, en esta segunda tanda de números, la idea es llevar al lector en otro viaje psicodélico. Si en la primera serie era con el Terral, ahora en la segunda es con la Cábala. Queremos ir explorando pues el tronco y las ramas del árbol de la vida del universo Marvel.
ir explorando los distintos espacios, los distintos multiversos del universo Marvel e ir viendo cómo encajan unos con otros y desde luego a tratar de hacerlo de un modo que nos resulte muy divertido y que sea pues eso, entretenido. Y estoy encantado de que haya tantos lectores que respondan tan bien a una serie tan alocada como esta, que trata de recuperar, como digo, el espíritu de los años 70, y estoy muy agradecido porque hayas mencionado lo de los 70 en la pregunta. Pues la verdad que es un placer oírle a Al hablar tan detenidamente con tantos detalles de cada una de sus obras, pero el tiempo premia y desde luego no podíamos dejar fuera que nos comentase, que nos hiciese este tipo de comentarios tan interesante sobre Immortal Hulk, que estaba empezándola prácticamente la vez anterior en la que vino, que ahora mismo ya ha concluido, ya ha terminado toda su etapa, se puede decir que está ya completa, finalizada y se puede leer desde el principio al final. Al principio parecía, tenía un aspecto de casi de cómic de terror, luego fue derivando a muchas capas y muchas otras géneros y facetas. Una vez finalizada esta obra, ¿cómo se siente Al respecto? ¿Piensa que podía haber sido, no sé, de otra manera? ¿Está satisfecho? Yo qué sé, ¿cómo se siente al respecto? Well, the truth is, I've got some mixed feelings about it. It's obviously it remains an incredibly personal work. It became quite a traumatic work for various reasons. Obviously, I had a falling out with the artist, which you can look up online, I'm sure. But also, there was so much in there that kind of came right out of my heart, and for a while it kind of became, it was always the most important thing I was doing, and it did kind of eat a lot of my how to put this? It kind of ate a lot of my my time, my thoughts. I was never not thinking about it. So in some ways, I'm still, even now, long after it's finished, I'm still almost too close to it to comment. All I can say is that I remain very thankful and very glad that so many people thought so much of it, and that it's so important to them. And obviously, it's extremely important to me as well. I think it'll be a long time before I can really look back at it and say, with clarity, how I truly feel about it, because it's still, it's such a, it's still the most successful thing I've ever done, the most personal thing I've ever done. In some ways, the most important thing I've ever done, insofar as superhero comics are important, in the great scheme of things. And obviously it's very important to so many readers. But it's still looming so far over my head, I can't get a clear look at it. And it might be a couple of years before I can answer that question properly. I hope that's not a disappointing answer. I'm still too close. It's too big. Pues la verdad es que tengo sentimientos encontrados al respecto de la serie de Immortal Hulk. Es un trabajo muy personal, es un trabajo, una etapa que resultó traumática por distintos motivos también. Por ejemplo, porque tuve un enfrentamiento bastante grande con el dibujante, algo que podéis consultar con facilidad si tenéis curiosidad online. Y es el trabajo que más me ha salido del corazón de todos los que llevo. Siempre
está rondándome todavía la serie, lo considero muy importante, probablemente de lo más importante que haya hecho hasta ahora, y es una colección que me consumió, que consumió mi tiempo, consumió mis ideas, y aún ahora no dejaba nunca de pensar en ella, y aún ahora sigo teniéndola muy presente. Está demasiado cercana a mí esa serie como para que pueda daros mi opinión y hablaros de ella. Estoy muy agradecido y muy contento de ver que a tanta gente le ha gustado y que tanta gente la tiene en tan alta consideración. Que sea importante para los lectores, bueno, pues también es algo que me gusta porque es una serie muy importante para mí, pero necesito más tiempo para poder echar la vista atrás y poder verla con claridad y poder deciros concretamente cómo me siento con respecto a esa etapa. Es desde luego lo que más éxito ha tenido hasta ahora de todo lo que he escrito, es la más personal de mis obras y en cierta forma es la más importante de todas las que he hecho, en tanto en cuanto, claro, los tebeos de superhéroes puedan llegar a ser importantes. Es de la que más me hablan los lectores, pero es una etapa que todavía me ronda, que todavía me sobrevuela y que la tengo ahí pues casi acechándome. Y creo que necesitaría por lo menos un par de años más antes de poder responder en condiciones a esa pregunta que me has hecho, Germán. Espero no decepcionaros con esta respuesta, pero sinceramente es que tengo esa serie todavía demasiado cerca y es una serie demasiado grande como para que os pueda dar una respuesta. Bueno, y creo que esta respuesta es perfecta para cerrar este acto por muchos motivos. Porque todos los que hemos leído ese Hulk sabemos que no es un Hulk más, no es un Hulk aplasta, es una obra personal, intensa, que recorre varios derroteros, que cumple con ese elemento básico del elemento de superhéroes, de escapismo y de aventura, pero que narra cosas realmente personales, consigue que muchos de los lectores se identifiquen con esas emociones que nos está transmitiendo Al, y entiendo que no sea fácil valorarla estando tan reciente después del grado de implicación que ha tenido Al con ella. Como habéis visto, esta charla llega a su final, nos hemos dejado algunos de los otros trabajos que también son importantes de Al, como su etapa en Los Vengadores, Ultimates o Los Guardianes de la Galaxia, pero él mismo nos ha dado pie. Si no ha podido responder a la pregunta de Germán ahora, pues en unos 2 o 3 años sería perfecto volverla a tener aquí con nosotros, retomar esta conversación donde la hemos dejado, que nos explique qué habrá significado al cabo de ese tiempo su Hulk. Volvemos a hablar de los defensores, que es algo que a mí me gusta y los demás nos aguantáis. Y de paso, pues le preguntaremos por Ultimates, Vengadores, Venom, Guardianes de la Galaxia y un montón de cosas estupendas que escribirán en los próximos años y de las que necesitaremos en las librerías. Ha sido un placer volver a contar las jornadas del cómic con Ali Wynn. Le vamos a despedir con un fuerte aplauso y con ese compromiso de que volverá dentro de unos pocos años y responderá a estas preguntas y otras muchas más. Muchas gracias, Ali. Ha sido un placer contar contigo. Muchas gracias.